antes de que existiera la primera sombra sobre la faz de la tierra, cuando los océanos aún dormían en el silencio del pensamiento divino, los cielos eran un vasto templo de fuego y resplandor. Allí, donde la eternidad se abría como un mar de cristal, los ejércitos celestiales cantaban con voces que hacían temblar los pilares del universo. No había noche ni aurora, porque la presencia del Altísimo era el único sol que brillaba. Y en el centro de aquel reino de pureza se alzaba uno cuyo nombre resonaba como una espada encendida, Miguel, el guerrero del trono de Dios. Su nombre no era un adorno, sino una pregunta que perforaba los cielos. ¿Quién como Dios? En él se encarnaba la fidelidad perfecta, el ardor sin mancha, la obediencia sin sombra. Su rostro irradiaba justicia, y su mirada era como relámpago que corta las tinieblas. No había engaño en su corazón ni deseo de exaltarse, porque su alma ardía solo por el propósito de su Señor. Desde el principio, cuando las jerarquías del cielo fueron establecidas, Miguel fue puesto como guardián del equilibrio, centinela de los caminos del fuego eterno. Era el primero en la batalla, el último en retirarse, el que contenía el caos cuando las fuerzas del abismo osaban moverse. Bajo su comando, millares de ángeles se alineaban como columnas de luz, preparados para obedecer una sola palabra del Altísimo. En los concilios del cielo, cuando la voz de Dios resonaba como trueno sobre las aguas del Espíritu, Miguel inclinaba su frente y sellaba su espada, como señal de total sumisión. Porque no era la fuerza lo que lo engrandecía, sino su amor incorruptible por la voluntad divina. Su esplendor no provenía de sí mismo, sino del fuego eterno que lo envolvía. Era el eco del poder de Dios manifestado en forma de guerrero. Sus alas, extendidas sobre los cielos, eran símbolo de protección sobre todo lo que había sido creado. En su pecho ardía la llama del juicio, y en su voz, el rugido de las tempestades santas. Cuando se movía, los astros se inclinaban, y los querubines cubrían sus rostros, porque en él veían reflejada la autoridad del Creador. Ninguna criatura de luz poseía un celo tan ardiente, ni una pureza tan inflexible. Y así, durante edades incontables, Miguel veló sobre los reinos celestiales con la serenidad del fuego eterno. Nada perturbaba la armonía, nada desafiaba el orden divino. Pero en los confines del cielo, donde la luz se tocaba con el misterio, algo comenzó a gestarse, una nota disonante, un pensamiento que no provenía del corazón de Dios. En aquel instante, los ojos de Miguel se abrieron con comprensión profética. Sintió que una sombra se movía entre los coros de gloria, que una voz se alzaba, no para adorar, sino para compararse con el Altísimo. Y aunque el cielo seguía cantando, el aire espiritual comenzó a tensarse como si presintiera una tormenta. Miguel se mantuvo firme junto al trono, su espada de luz palpitando como un corazón celestial. Sabía que el equilibrio estaba a punto de ser probado, que el orden eterno se enfrentaría a su primer desafío. El guardián del trono aguardó en silencio, porque el enemigo aún no había mostrado su rostro, pero el resplandor de su orgullo ya comenzaba a manchar el horizonte de la eternidad. El cielo entero contuvo el aliento, y Miguel, el fiel, el obediente, el que nunca buscó su propia gloria, se preparó para una guerra que aún no había comenzado. Una guerra que no se libraría con acero ni con fuego, sino con lealtad, verdad y pureza. Y en ese instante silencioso, el universo comprendió que el equilibrio divino pendía de una sola pregunta: ¿quién como Dios? En aquel reino donde todo era pureza, donde el eco del Creador resonaba como melodía sin fin, surgió un resplandor que comenzó a torcer su propósito. Lucifer, llamado el portador de luz, era el más hermoso de todos los querubines. Su luz no era común, parecía una joya creada del amanecer, un fuego que no quemaba, un espejo del esplendor divino. Su canto había estremecido los cielos, y su vuelo dejaba tras de sí senderos de oro y viento. Pero un día, aquel brillo comenzó a mirar su propio reflejo, y lo que antes era alabanza se convirtió en contemplación propia. La belleza que debía conducirlo a la humildad se tornó en el fuego que encendió su perdición. Lucifer comenzó a elevar su pensamiento más allá de lo permitido. Su voz, que antes adoraba, empezó a susurrar: ¿por qué no yo? ¿Por qué solo él debe ser adorado? Sus alas, antes extendidas en reverencia, ahora se desplegaban con soberbia. La perfección que Dios le había dado se volvió su trampa. Y en los rincones del cielo, donde los coros no alcanzaban,
empezó a sembrar duda. Uno a uno, los ángeles que lo admiraban comenzaron a escuchar su palabra, seducidos por su brillo, cautivados por la dulzura de su voz. «Somos hijos de luz», decía. «¿Acaso no tenemos el mismo poder que aquel que nos hizo?» Y así, lo que había sido adoración se tornó rebelión. Las armonías del cielo se quebraron. Los tonos que antes alababan al Creador se tornaron disonantes, como si el mismísimo aire espiritual se estremeciera de espanto. Los serafines guardaban silencio, los querubines ocultaban sus rostros, porque una sombra nunca antes vista había nacido entre ellos. Lucifer, el más glorioso de los seres creados, había decidido erigirse como Dios. Su orgullo se extendió como un incendio entre los ejércitos celestiales, y los cielos comenzaron a temblar con la furia de una división que atravesaba los cimientos mismos del reino de la luz. Desde su puesto, Miguel observaba. No con odio, sino con un dolor que solo los fieles pueden sentir cuando ven traicionada la perfección. El guardián del trono sintió el peso del desequilibrio descender sobre los mundos no nacidos. Vio la belleza convertida en blasfemia, la armonía transformada en desafío. Lucifer, en su locura, proclamó su falsa igualdad con Dios, y los ángeles que aún vacilaban se arrodillaron ante su mentira. «Subiré», gritó, «más alto que las estrellas, levantaré mi trono junto al Altísimo, seré semejante a él». Y con esas palabras, el eco del orgullo cruzó los confines del universo. El silencio se rompió. Las huestes fieles se apartaron de las caídas, y el cielo se dividió entre dos luces, una que nacía del amor y otra que ardía del ego. Miguel se levantó, su espada resplandeció con el fuego del juicio, y los cielos supieron que la guerra era inevitable. Los ojos del portador de luz, antes brillantes con inocencia, ahora ardían con un fuego oscuro. Frente a él, Miguel permanecía como una montaña de justicia, el guardián del orden que no podía ser corrompido. Los ángeles se alinearon detrás de ambos, y por primera vez en la eternidad, los cielos conocieron la palabra enemigo. Y así comenzó la gran división, el amor contra la soberbia, la fidelidad contra el engaño. Lucifer ya no era un portador de luz, sino el padre de la oscuridad que aún no existía. Miguel, en silencio, aguardó la orden del Altísimo, porque sabía que la justicia divina no se apresura, pero nunca se detiene. En el aire celestial, el brillo de millones de alas preparaba el escenario para el enfrentamiento que marcaría el destino de toda la creación. La paz había sido quebrada. Y en el corazón del cielo, entre las columnas del trono, el rugido de Dios comenzó a despertar. Y entonces, cuando el pecado aún no tenía nombre y el tiempo no había comenzado su curso, la voz del Eterno se alzó con un poder que rasgó los cielos. Hubo una gran batalla en el cielo. Aquel decreto no fue un sonido, sino un trueno de justicia que estremeció los cimientos de la eternidad. Las estrellas temblaron, los tronos se inclinaron, y las aguas del abismo se agitaron con espanto. Era el juicio del Altísimo descendiendo sobre la rebelión nacida del orgullo. Miguel, el guardián del trono, recibió la orden con el fuego de la obediencia ardiendo en sus manos. Su espada, forjada en el resplandor del propio Dios, se encendió como un relámpago eterno. Con un grito que estremeció las esferas celestiales, Miguel reunió a las huestes del Altísimo. Millones de ángeles se formaron como un ejército de fuego, sus alas extendidas cubriendo el firmamento, sus voces unidas en un solo clamor de guerra. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Las trompetas resonaron, y los cielos, que alguna vez fueron morada de paz, se transformaron en campos de tempestad. Desde los confines de la luz descendieron legiones de pureza, y desde la oscuridad creciente se alzaron las huestes de Lucifer, convertidas en sombras ardientes. Lucifer ya no era el portador de la aurora, sino un dragón envuelto en tinieblas, coronado con el fuego de su propia soberbia. Su belleza se había tornado espanto, su luz se había vuelto llama devoradora. Ante él, el ejército rebelde rugía como tormenta de estrellas rotas. Su voz resonó, desafiando al Altísimo, proclamando que la gloria le pertenecía. Pero Miguel, con la majestad del que guarda la justicia, levantó su espada y declaró con voz que partió los cielos: ¿Quién como Dios? El choque fue inimaginable. Rayos de poder cruzaron la eternidad, haciendo temblar los fundamentos del cosmos.
Ángeles de pureza y ángeles caídos se enfrentaron en un torbellino de fuego y resplandor. Las alas se desgarraban, las luces se consumían, y cada destello era una oración o un grito. El universo entero contempló el enfrentamiento de la luz y las tinieblas, de la fidelidad y el orgullo, del orden y la ruina. Miguel se movía como una llama invencible, su espada trazando senderos de juicio. Cada golpe suyo era como un decreto divino ejecutado en medio del caos. Lucifer rugió con furia, desplegando su grandeza corrompida, y los cielos se estremecieron bajo su poder. Lanzó su fuego contra Miguel, fuego nacido de la rebeldía, fuego que no alumbraba, sino que devoraba. Pero el guerrero del trono lo resistió, y en nombre del Dios viviente, levantó su espada por última vez. El choque final fue como un cataclismo eterno. La luz de Dios atravesó la oscuridad del dragón, y su rugido se transformó en un lamento que cayó como piedra hacia el abismo. Entonces, el silencio descendió. Las huestes rebeldes, derrotadas, fueron arrojadas fuera del cielo, precipitando su caída entre relámpagos y sombras. Miguel permaneció en pie, con su espada aún encendida, mientras los portales del cielo se cerraban tras los caídos. La gloria del Altísimo volvió a llenar los cielos, y un nuevo canto se elevó, más puro que antes, más poderoso que el sol, la victoria es del Señor. Lucifer cayó como un rayo, y su luz se apagó para siempre. En el resplandor del trono, Miguel guardó silencio, contemplando la herida que el pecado había dejado en la eternidad. Pero en su mirada no había orgullo, sino obediencia. Sabía que la guerra había terminado, pero el eco de la rebelión resonaría a través de los siglos, esperando el día en que el dragón, en su furia, buscara venganza en el corazón del hombre. El cielo volvió a brillar, pero la historia del conflicto sagrado apenas había comenzado. Cuando el dragón fue arrojado de los cielos y las puertas del firmamento se cerraron tras él, la paz pareció regresar al reino de la luz. Pero el equilibrio no había sido restaurado por completo. Porque el enemigo, derrotado pero no destruido, halló un nuevo campo de guerra, la tierra, recién nacida bajo el soplo del Altísimo. Allí, donde el polvo se convirtió en carne y el aliento divino hizo surgir al hombre, el dragón extendió su sombra. Y Miguel, el guerrero del trono, descendió en silencio, no como un conquistador, sino como el guardián del pueblo de Dios. Su espada seguía ardiendo, no para destruir, sino para proteger la promesa que el Eterno había depositado en la humanidad. Los siglos pasaron como ríos de fuego, y la batalla que comenzó en los cielos continuó entre los hombres. Las guerras, los reinos, los imperios, todos eran reflejos pálidos de una lucha más profunda, invisible a los ojos, pero sentida en el alma. En las tinieblas del mundo espiritual, Miguel combatía contra principados y potestades que se alzaban para torcer el destino del pueblo santo. Los hombres veían ejércitos y reyes, pero detrás de cada trono se ocultaba una sombra, y detrás de cada sombra, la voz del dragón. En los días del profeta Daniel, los cielos se abrieron una vez más, y aquel hombre justo contempló con asombro la figura del príncipe celestial. Lo vio como relámpago entre nubes, como llama que atravesaba el tiempo. La voz que lo acompañaba dijo: «Nadie se mantiene conmigo en la batalla, sino Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo». Y en esa revelación, Daniel comprendió que las guerras de la tierra eran reflejos de combates celestiales. Mientras Persia se levantaba contra Grecia, y los reinos cambiaban de manos, Miguel se enfrentaba en lo invisible contra los espíritus dominadores que controlaban los imperios de los hombres. Hubo noches en que Daniel oró, y sus plegarias parecían no llegar al cielo. Pero arriba, en la oscuridad del espacio espiritual, Miguel resistía. 14 días de conflicto invisible, 14 días de lucha entre luz y tiniebla, hasta que el mensaje fue liberado. Porque Miguel no solo era guerrero, sino mensajero del cumplimiento divino. Su presencia sostenía las victorias de la fe, aunque el ojo humano no pudiera verlo. Era la fuerza detrás de los profetas, el escudo invisible que impedía que el plan de Dios fuera destruido por los príncipes del abismo. Así, el cielo y la tierra quedaron unidos en una sola guerra. Miguel se mantuvo como baluarte entre el pueblo y el enemigo, entre la promesa y la ruina. Cada vez que una nación santa era amenazada, él estaba allí, moviéndose como viento ardiente entre las montañas, oculto en la tormenta, visible solo para los ojos del espíritu.
Su poder no buscaba gloria, sino preservar el propósito divino sobre la humanidad. Y cuando los reinos caían y las generaciones desaparecían, Miguel seguía en pie. No atado al tiempo, sino al pacto eterno. Era la espada de la fe, la voz del juicio, el guardián del destino. En las visiones de los profetas, su figura se levantaba una y otra vez, como fuego que nunca se apaga, como trueno que anuncia que el Altísimo no ha olvidado a los suyos. Porque aunque el dragón había sido expulsado del cielo, su guerra ahora respiraba en la historia de los hombres. Pero mientras Miguel estuviera de pie, el pueblo de Dios jamás sería abandonado. En los últimos días, cuando los tiempos se hayan consumido y la iniquidad del mundo se haya llenado hasta el borde, los cielos volverán a estremecerse. Los mares rugirán, los hombres clamarán, y la creación entera gemirá como mujer en dolores de parto. Entonces se abrirán los libros sellados desde la eternidad, y los misterios que los profetas solo vislumbraron serán revelados. Las trompetas resonarán como juicios vivos, y el sonido de cada una desgarrará un velo entre el mundo visible y el invisible. En ese instante, el cielo no será ya un reino silencioso, sino un campo de preparación para la última guerra. Y al frente de los ejércitos celestiales se alzará nuevamente Miguel, no ya como guardián ni mensajero, sino como el comandante del fin de los tiempos. Su figura aparecerá entre relámpagos y humo, su espada de fuego resplandecerá como el sol que nace desde el abismo. Detrás de él, millones de ángeles vestidos de resplandor se alinearán en formación perfecta. El firmamento temblará bajo sus alas, y los vientos se detendrán ante su paso. Porque el tiempo de la misericordia habrá dado paso al tiempo del juicio. Las puertas del abismo se abrirán, liberando a los espíritus caídos que durante milenios aguardaron el momento de su venganza. El dragón, Lucifer, resurgirá en toda su ira, con 7 coronas de blasfemia y ojos como carbones encendidos. Su rugido hará vibrar los cielos, y las estrellas, ángeles traidores, caerán tras él como lluvia negra. Entonces resonará un grito que cruzará la eternidad: ¿quién como Dios? Será el rugido de Miguel, el mismo que resonó antes del tiempo, el mismo que marcó el comienzo de la guerra primera. Y los cielos se abrirán como un velo rasgado, dejando ver la gloria del trono y el ejército del Altísimo descendiendo con él. El aire se llenará de fuego, y los hombres mirarán al cielo y verán el resplandor de la guerra final. La tierra temblará, las montañas se derretirán como cera, y el rugido de los truenos acompañará la voz de Miguel, que gritará: el Señor reina, y su justicia es eterna. El dragón lanzará su furia contra el comandante celestial, desplegando sobre el mundo sus huestes de oscuridad. Demonios como sombras aladas cubrirán los cielos, naciones enteras serán arrastradas por el engaño, y la humanidad se debatirá entre la fe y la desesperación. Pero Miguel no retrocederá. En su rostro no habrá temor, porque el fuego de Dios arde en su mirada. Su espada atravesará los ejércitos del enemigo, y cada golpe resonará como trueno que anuncia la caída del mal. Las estrellas huirán de sus órbitas, el sol se oscurecerá, la luna se teñirá de sangre. Los ángeles gritarán con voces de tempestad, y el universo mismo se estremecerá ante el peso de la batalla final. Miguel, montado sobre la luz, enfrentará al dragón cara a cara una vez más. El rugido de ambos será oído en todos los confines del cosmos, uno gritando su desafío eterno, el otro proclamando la soberanía del Altísimo. Y en ese enfrentamiento, fuego contra fuego, luz contra oscuridad, el destino de todo lo creado será decidido. El dragón caerá nuevamente, vencido no por la fuerza del acero, sino por la santidad que no puede ser corrompida. Miguel lo arrojará a las profundidades, donde será sellado por 1000 años, mientras el reino del Cordero se establece en gloria. Los ángeles levantarán su canto, los cielos volverán a resplandecer, y el eco del nombre de Miguel resonará una vez más entre los tronos, recordando a toda criatura que ningún poder, por grande que sea, puede igualarse al de Dios. Y así, en el rugido del trueno y el brillo del fuego eterno, el comandante celestial cumplirá su juramento, que la luz jamás será vencida por la oscuridad, y que sobre toda creación seguirá resonando la pregunta inmortal: ¿quién como Dios? Y cuando el rugido de la última trompeta haya atravesado los confines del universo, cuando el tiempo mismo se disuelva como humo ante la eternidad, los cielos se abrirán una vez más, pero ya no para la guerra, sino para el juicio eterno.
El trono del Altísimo resplandecerá con un fuego que ninguna sombra podrá resistir. Los mares entregarán a sus muertos, los sepulcros se abrirán y la tierra, agotada por la corrupción de los siglos, exhalará los nombres de todos los que alguna vez respiraron bajo el sol. En ese instante, en medio del resplandor inefable, Miguel se alzará junto al trono como el ángel del juicio eterno, vestido de luz incorruptible, su espada aún encendida, no ya para la batalla, sino para custodiar el decreto final del Creador. El sonido de la trompeta final atravesará la nada, y las almas, dormidas desde los comienzos del mundo, se levantarán como olas ante el llamado del Todopoderoso. Las naciones se reunirán ante el trono blanco, y el cielo será testigo de una escena jamás repetida, el juicio del universo. Allí, en aquel silencio que precede al veredicto, Miguel sostendrá el libro de la vida, ese libro sellado con lágrimas y sangre, en el que están escritos los nombres de los redimidos. Su rostro será solemne, su mirada firme, porque es el guardián de la verdad, el testigo del pacto eterno entre el Creador y sus hijos. Los ángeles se alinearán a su alrededor, las huestes que alguna vez combatieron bajo su mando se inclinarán en reverencia, mientras los cielos tiemblan ante la majestad del juez. Y cuando la voz de Dios pronuncie el veredicto, Miguel será su ejecutor. Con un solo gesto separará la luz de las tinieblas, el trigo de la cizaña, la pureza de la corrupción. Porque la misericordia habrá concluido su obra, y sólo la justicia permanecerá. Los justos serán elevados en gloria, y su resplandor iluminará la creación renovada. Los impíos, en cambio, serán conducidos al abismo, allí donde la oscuridad no conoce amanecer. Entonces, el dragón, aquel que una vez se alzó contra el cielo y desafió al Altísimo, será traído encadenado ante el trono. Sus alas, ennegrecidas por los siglos, no podrán ocultar su vergüenza. Su rugido será apagado por el fuego que él mismo encendió desde la antigüedad. Miguel, obedeciendo el decreto final, lo tomará con cadenas de juicio y lo arrojará al lago de fuego, junto a sus legiones caídas. El universo se estremecerá con el eco de su caída, y las puertas del abismo se cerrarán para nunca más abrirse. Entonces habrá silencio. Un silencio santo, absoluto, como el respiro del cosmos recién purificado. Miguel permanecerá en pie, junto al trono del Eterno, con su espada apuntando hacia la eternidad. No habrá más guerra, ni dolor, ni noche. El reino de Dios se extenderá como un océano de luz sin fin, y el guardián del trono custodiará su gloria por los siglos de los siglos. Y aunque los milenios pasen como polvo de estrellas, su nombre seguirá resonando entre los mundos redimidos, como eco eterno de la fidelidad perfecta, como símbolo del poder de Dios sobre toda oscuridad. Porque Miguel no busca tronos ni coronas, su gloria es servir al Altísimo, su victoria es la eternidad misma. Y mientras la creación cante y las huestes celestiales eleven su himno, una sola pregunta seguirá ardiendo entre los cielos como fuego inextinguible. ¿Quién como Dios? Y así, como Miguel permanece firme en los cielos, tú también puedes ser parte de esta batalla espiritual siguiendo el camino de la verdad. Si estas historias te estremecen y revelan los misterios ocultos de la fe, suscríbete ahora a Misterios de la Fe, activa la campanita y acompáñanos cada semana en nuevas revelaciones donde lo divino y lo eterno se encuentran. Porque aún hay secretos que el cielo no ha revelado, y tú estás a punto de descubrirlos.